cada vez que podamos ir implementándolos poquito a poquito en el trabajo, todos estos datitos que les voy a dar es súper importante y salva vidas. El día de hoy, este tema es súper largo y voy a tratar de resumirlos un poco, eh, resumirles un poco de lo que es la hemorragia posparto y lo hice más enfocado pues al personal de salud con un enfoque paramédico. Tengo entendido que todos los que están aquí pues son paramédicos y traté de pues enfocarlo un poquito más a su área. Vamos a hablar de la activación de código rojo, del manejo, el tratamiento de la hemorragia posparto, algo muy leve de lo que es el tratamiento, pero sí con mucha importancia cuándo activar este código rojo. Actualmente yo formo parte del grupo capacitador en el hospital de código rojo y mi especialidad o estoy más dedicada a lo que es el entrenamiento, que más adelante voy a hacer mucho énfasis porque qué casualidad que esto es uno de los implementos, este traje NAS, que es un traje antichoque, es uno de los recursos que ustedes deberían saber utilizar y que los va a ayudar mucho en el momento del traslado de las pacientes. Entonces, hice mucho énfasis en el uso correcto de de este traje. Mi objetivo con esta charla es pues capacitar a paramédicos para identificar una hemorragia posparto, saber y darle los primeros auxilios y manejar y trasladar estas pacientes que padecen esta patología. La hemorragia posparto es la primera causa de muerte materna, no solamente en Panamá, sino del mundo. Y como ven, representa aproximadamente un 45% de las muertes aquí en nuestro país. Y esta patología es prevenible, pero si no la prevenimos y si dejamos que avance, puede ser mortal, cobrando muchas vidas, afectando a muchas familias, y esta se desencadena en cuestión de minutos. Y realmente una vez instaurada esta patología, esta hemorragia, el tiempo es oro. Es más, llamamos dentro del algoritmo de código rojo, tenemos una hora que es la primera hora eh, que la llamamos como hora de oro. Entonces, si no se actúa con rapidez, puede cobrar muchas vidas. Entonces, más o menos para que tengan una estadística, entre el año 1998 y 2022 se registraron aproximadamente 1.026 muertes maternas aquí en nuestro país, el cual el 12,9% se debió a la hemorragia posparto directa. Estas estadísticas aumentaron mucho más en alrededor del año 2020 por lo del COVID-19, que como sabemos, pues esta patología afectó lo que era pues la cascada de coagulación, la parte hematológica se vio muy afectada y por ende esta patología, al ser una patología que también pues contribuye al deterioro de lo que es la parte pues sanguínea, se vio pues eh, eh, mucho afectada y el porcentaje de las muertes o el porcentaje de esta patología aumentó alrededor de esos años que coincidió con el COVID-19. No solamente por la patología, también fue por la colocación pues de las vacunas que más adelante se han estudiado, que también pues se vio pues una afectación a nivel endotelial, a nivel de los componentes sanguíneos de la cascada de coagulación,
que también condicionaba como un factor de riesgo a que las pacientes padecieran esta patología. Entonces, ¿qué es la hemorragia posparto como tal? Es una pérdida sanguínea, cuando buscamos qué es esto como definición, es una pérdida sanguínea que va de 500 cc de pérdida sanguínea posterior al parto vaginal o mayor de 1000 cc en, eh, cuando el parto es vía cesárea o cualquier pérdida que tenga esa mamá que provoque o que cause signos de hipovolemia como es la taquicardia, la hipotensión, una palidez o ansiedad o pérdida del conocimiento. Entonces, si bien es cierto, habla de 500 en parto vaginal, 1000, ya como, pues para no hacerlo como tan gráfico y como para no tener como números, si esa mamá perdió 200 y se inestabilizó, tuvo datos de hipotensión, datos de taquicardia, y perdió aproximadamente 200 cc durante el parto o en la cesárea, pero está inestable, ya la catalogamos como una hemorragia postparto. Entonces, tiene un periodo que es aproximadamente de 24 horas o posterior al parto, ya después que se da el alumbramiento, hasta los 40 días que demoran el puerperio. La mujer puede padecer esta patología durante ese rango o ese periodo de tiempo. Hasta los 40 días, o sea, la mujer va a su casa, tiene pues su puerperio inmediato, pasa a su puerperio tardío, y a los 10 días, 12 días, comienza con un sangrado, llega al hospital taquicárdica o la encuentran ustedes en su casa taquicárdica asociada a un sangrado por X o Y, que más adelante lo vamos a ver, y de inmediatamente esta paciente se diagnostica como una hemorragia postparto. ¿Y cuáles son las causas de la hemorragia postparto? La tenemos como las 4T, encabezando lo que es la parte de la atonía uterina, que es el 70 al 80% de los casos, presentan una hemorragia postparto debido a que la contracción uterina no posterior pues al parto no sea buena. En segundo lugar, tenemos los traumas en lo que es el canal de parto, dígase por alguna laceración sangrante, alguna ruptura uterina que tuvo esa paciente, un desgarro a nivel del cervix. Para comentarles más de las 4T, el segundo, pues por orden de estadística, es los traumas, ya dígase por una laceración, por un desgarro en lo que es el canal pues de parto. En el tercer lugar tenemos la retención de tejido, ya puede ser una retención de cotiledones o que a veces en algunas ocasiones pasa de que mm, sale toda la placenta completa, pero el útero no se contrae debidamente y se llena de sangre y hay formación de coágulos y eso hace que pues esa retención de coágulos dentro no hace que se contraiga posteriormente el útero como se debe y haya un sangrado. Y también esto es el 1% de las pacientes, pero muchas veces también pues nos ha tocado ver que es las coagulopatías de algún trastorno ya preexistente, que había alguna paciente que vino con alguna pues alteración hematológica, tiene algún antecedente, leucemia o algo de esto que pueda afectar la parte hematológica, puede pues padecer esta enfermedad. Puede ser causa de lo que es el sangrado. Entonces, entre los factores de riesgo tenemos la parte, lo dividí en tres, la parte materna, la multiparidad, la obesidad
y los trastornos hipertensivos del embarazo, o que esa mamá venga pues con ya con una hipertensión arterial de base o con alguna patología ya de base y se le agregue pues estos trastornos hipertensivos del embarazo, forma parte de los factores de riesgo. También tenemos los factores de riesgos obstétricos, como un parto instrumentado. Las pacientes que van a cesárea son mucho más propensas a tener pues una hemorragia postparto, o aquellas pacientes que vienen, eh, por ejemplo, a una inducción del parto, dígase un 41 semanas, que viene sin dilatación, nunca dilató, viene con 1 centímetro y hay que inducir ese parto. Hay medicamentos que utilizamos para pues inducir ese parto y que pueden colaborar con que posteriormente se desarrolle una hemorragia postparto. Y otros, pues aquellas pacientes que vienen con una anemia, ya dígase por desnutrición, falta de hierro, o alguna paciente que haya tenido alguna infección intramniótica, como es la coriamnionitis, o fiebre intraparto por alguna infección. La más frecuente, las infecciones de vías urinarias, también son propensas a desarrollar posteriormente la hemorragia postparto. Entonces, ¿cómo identificamos una hemorragia postparto en el campo? Una vez que ustedes llegan los llaman al 911, los llaman, ustedes tienen que tener signos claves para identificar esta patología. Empezando, tiene que tener un sangrado vaginal abundante, una historia de que tuvo un sangrado vaginal abundante. Y eso lo vamos a ver posterior. Sería bueno que vieran una tabla de las compresas y demás, pero si encontramos una paciente en la casa, va a ser un poquito difícil cuantificar esa pérdida. Pero aproximadamente para que tengan idea, hablamos de un sangrado abundante cuando hay una compresa llena y que ésta se llene cada 5 minutos. También lo podemos tomar como base estos, estas toallas sanitarias femeninas, que son estas nocturnas, aproximadamente si tiene toda esa toalla llena y la paciente le ha dicho, mire, me ha cambiado esto cada 5 o 10 minutos, me la tengo que cambiar porque no paro de sangrar. Entonces, ahí pueden llevarse una base si en caso tal les toca, pues, identificar estos signos claves en una paciente que está en su casa. Cuando presenta datos de choque hipovolémico, una paciente que ustedes les toman los signos vitales, está taquicárdico, una frecuencia cardíaca mayor de 110, una hipotensión, y pues tenga una palidez de tegumentos, y cuando palpen el útero, van a palpar un útero blando, poco contraído, con atonía, recordando que esta es la primera causa de las 4T de hemorragia postparto. Y bueno, también recordar pues la parte de la evaluación ABCDE, que es supervisar y ver lo de la vía aérea, que la paciente no presente una saturación de oxígeno menor de 94%, siempre tener el monitoreo respiratorio. Muy importante que estas pacientes tengan 2 accesos venosos y los signos vitales que sean tomados cada 5 o 10 minutos, vigilar el estado de conciencia y, inspeccionar lo que es el sangrado. Entonces, ¿qué es el código rojo y cuándo yo debo activarlo? El código rojo no es más que un protocolo que ayuda a movilizar el recurso ante una hemorragia postparto severa. Una vez que ustedes identifiquen y activen, ¿cómo lo activamos? Y tenemos aquí estas 3 cositas sencillas para llevar a casa. Cuando cuantificamos una pérdida mayor de 1000 cc, aproximadamente en 1 hora. Cuando la paciente presente signos claros de taquicardia, hipotensión, pérdida del conocimiento, el estado de conciencia, signos claros de shock hipovolémico. O cuando tengan un sangrado incontrolable. Ustedes llegan y la paciente no deja de sangrar, puede ser por algún desgarro, se le soltó la episiotomía, eso está sangrando y ustedes no pueden controlar ese sangrado inmediatamente. Son claves para activar el código rojo.
Y esto ustedes los pueden activar desde su traslado. Y ustedes notifican al hospital que ya es una paciente que tiene el código rojo activado y eso nos ayuda a nosotros acá, extrahospitalariamente, prepararnos para tener lo que son los componentes sanguíneos en caso tal que hay que pues transfundir y tener también pues el anestesiólogo, llamar al anestesiólogo, saber los ginecólogos que tenemos una paciente del cual tenemos que resolver y manejarla, saber qué medicamentos se le han puesto, qué medidas le han dado y cuáles son los signos vitales durante esa activación del código rojo son clave para nosotros pues darle un manejo mucho más rápido a esta enfermedad. Entonces, como les mencioné, las acciones que tienen que tener, notificarle al hospital receptor, llevo una paciente, ha tenido una pérdida mayor de 1000, tengo una paciente, tuvo un sangrado que no puedo parar, tengo una paciente que está taquicárdica, está hipotensa, cualquiera de estos tres puntos que puedan activar el código rojo, usted diga, activa el código rojo y ya el hospital sabe qué hacer con una activación de código rojo y a qué, pues, qué es lo que nos espera, qué es lo que nos espera con la paciente, ¿no? Tener todo, llamamos a todos los áreas que estén pendientes, que hay una paciente que se le activó el código rojo y es como una alerta. Entonces, siempre proporcionar lo que son los datos clave, la edad de la paciente, el tiempo del posparto, los signos vitales que se han tomado de 5 a 10 minutos y las intervenciones que se hayan hecho en ese momento. Entonces, el manejo prehospitalario con respecto al control de sangrado, siempre hay que hacer un masaje uterino externo, así como vemos en la foto, en la parte izquierda, siempre hacer un masaje uterino externo. Si, si, si saben cómo hacer un masaje uterino bimanual, que es con la mano, una mano adentro de la vagina de la paciente y la otra mano, pues en la parte, localizando la parte del útero, si se puede hacer eso, sería mucho mejor, pero si no tienen experiencia de cómo hacer este masaje bimanual, hacer un masaje uterino externo sería lo ideal. Entonces, tratar de hacer un taponamiento vaginal, ya dígase con gasas estériles, en caso de que ustedes vean un sangrado transvaginal activo, y precaución, no debemos realizar exploraciones vaginales invasivas. Muchas de estas pacientes puede que tengan algún desgarro y puede, se puede activar mucho más ese sangrado, más de lo que ya está, con que usted le haga compresión y ya la traiga pues con su masaje uterino externo sería lo mejor. ¿Ok? No debemos estar explorando porque podemos contribuir a que el sangrado sea más profuso. Entonces, aquí en esta parte que voy a hacer énfasis, que es el uso del traje antichoque, que es el traje que vemos aquí rosadito con negro, este traje es muy útil para cuando vamos a trasladar a una paciente. ¿Y qué es un traje anti-shock? Es un traje liviano, es un traje compresivo, de primeros auxilios accesible, de baja tecnología y ayuda para estabilizar a la mujer una vez instaurada el shock hipovolémico en la hemorragia postparto. Este tiene su componente y característica, como vemos, una característica pesa aproximadamente 3.5 kilos, tiene uniones de velcro, es resistente, se puede utilizar una cantidad de veces hasta que se dañe. Ahí dice de 100 ocasiones, pero realmente se puede utilizar las veces que pues dure. Y la presión muy importante que ejerce este traje es aproximadamente de 20 a 40 milímetros de mercurio. Este tiene tres componentes, tiene su componente pélvico, su componente abdominal con una bola de hule y un componente de tensión-fijación que viene siendo en los miembros inferiores. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de este traje? Hay una contrapresión circunferencial en los miembros inferiores, una compresión en el útero, en la parte externa,
que hace de veces como una contracción uterina constante y sostenida, y hay una compresión externa de la vasculatura de la pelvis y de la vasculatura uterina. Todo este mecanismo de acción ayuda a mejorar el retorno venoso, que hay un aumento en la presión sistémica y hay una perfusión de los órganos vitales, cerebro, riñones, hígado y controlar lo que es la parte de la hemorragia pélvica. Entonces, este traje, su mecanismo de acción con tan fácil que es su uso, nos ayuda, como vemos, a muchas cosas. Dentro de las indicaciones clínicas para su uso, pues la atonía uterina, la ruptura uterina, hay algunas otras patologías que pueden nos en el posparto, como el ectópico roto, todo lo que sea un shock hipovolémico, podemos utilizar este traje anti-shock. Tiene sus instrucciones para su colocación y hace de manera distal a proximal. Iniciamos con, como ven, tienen unos números al lado y se inicia del número 1, 2, 3, luego el 4 que va al nivel de la pelvis, el 5 que va a nivel del ombligo y se fija con el 6. Entonces, dentro de las observaciones para esta colocación, esto lo pueden colocar de 1 a 2 personas, se puede dejar hasta 48 horas y lo bueno de este traje es que permite la posición de litotomía, que es la posición que nosotros colocamos a nuestras pacientes para la evaluación ginecológica. Entonces, su colocación es fácil, lleva, claro, unas reglas para colocarla, que va de distal a proximal, pero lo más importante de este traje es saber retirarlo. Probablemente no les toque a ustedes retirarlo, pero ustedes tienen que saber, en caso tal que se encuentre con una paciente como esta y tengan que retirarlo, y saber del por qué, a lo mejor ustedes le pongan un traje antichoque o venga esa paciente con un traje antichoque y no puedan, la dejan en el hospital y, ay, este me lo tengo que llevar. No, este tiene una regla para poder retirarla y uno no puede retirarle el traje de así, de ya para allá. Entonces, uno tiene que estar bajo supervisión experimentada. Recordar que el traje no es un tratamiento, el traje nos ayuda a estabilizar, pero hay que esperar o hay que revisar cuál, o sea, qué nos está ocasionando esta patología y resolverlo. El traje nos ayuda a estabilizarlo para toda la parte de la perfusión, pero no es un tratamiento, nos va a mantener la paciente estable, pero no nos lo va a resolver. Entonces, cuando lo vamos a retirar, ya tenemos que tener pues resuelta la causa de la hemorragia y debe de retirarse de distal a proximal, de abajo hacia arriba igual, y cumplir lo que es la regla de los 20-20-20, que es que cada compartimento, por ejemplo, el número 1, lo retiramos cada 20 minutos, o sea, del 1 al 2 tiene que pasar 20 minutos. Tomamos los signos vitales, nos cercioramos que no haya signos o característicos de shock hipovolémico, y procedemos a retirarlo. Retiramos el número 1, esperamos 20 minutos, tomamos los signos vitales y nos aseguramos que la presión arterial no disminuya 20 miligramos de mercurio tanto en la sistólica como en la diastólica, cualquiera de las dos que disminuya, hay una alerta, y que la frecuencia cardíaca no aumente más de 20 latidos por minuto. Una vez que cumpla con esta regla, de 20 minutos esperamos para retirarla y 20 minutos valoramos la frecuencia cardíaca y la presión arterial, podemos entonces proceder a retirar el segundo compartimento. Entonces, no se debe de retirar súbitamente porque en vez de hacerle un beneficio o darle algún beneficio a la paciente, podría provocar una redistribución del volumen. De por sí, ya la puérpera está redistribuyendo todo ese líquido que se preparó. La verdad que la mujer se prepara para sangrar. En su parto, ya diga vaginal o por cesárea, la mujer retiene una cantidad de líquido para ese sangrado que va a tener en el posparto. Entonces, posterior a en ese posparto, tiene una redistribución que es bastante anómala. Y si nosotros nos, pues,
retiramos este traje, vamos a contribuir con esa redistribución anómala de los líquidos de la paciente y podemos tener un colapso vascular súbito. Entonces, entre algunas contraindicaciones para utilizar este traje, absolutas fracturas expuestas de extremidades, algún trauma abierto abdominal. Entre las relativas, como vemos que afecta lo que es la redistribución y la perfusión, algunas pacientes que padezcan hipertensión severa o cardiopatías. Y siempre tenemos que tener, en este caso, como hablamos posparto, no hay que tener preocupaciones, pero en caso tal que les llegue una paciente con algún sangrado y tenga algún producto viable, también pues saber que hay que tener mucho cuidado con utilizar cuando hay un producto mayor de 20 semanas, un embarazo mayor de 20 semanas. Entonces, entre la reanimación y los medicamentos que utilizamos, la fluidoterapia, los líquidos, siempre tenemos que traer a estas pacientes con dos venas canalizadas con calibre 16 o 18. Y lo que vamos a utilizar, en vez de poner esos lactatos a chorro, soluciones salinas a chorro o dextrosas a chorro, vamos a usar bolos de 200, máximo 500. Realmente debemos utilizar bolos de 200. Cada hora podemos ponerle un bolo de 200 cc para evitar la sobrecarga hídrica. Y los medicamentos que vamos a utilizar, el medicamento número uno de primera línea es la oxitocina. Como sabemos en nuestras guías nacionales, eh, nos dicen que la administración de este medicamento son 10 unidades intramuscular. Sin embargo, a nivel hospitalario, o si tenemos dos vías, podemos utilizar eh, estas 5 a 10 unidades diluidas en DISC de lactato o solución salina y pasárselos en 3 minutos. Y la dejamos con un eh, goteo de mantenimiento que va a ir de 20 a 40 unidades de oxitocinas diluidos en 500 cc para pasar IV a 60 cc por hora. Pero saber que la oxitocina es nuestra medicamento de primera línea para esta patología. También nos podemos ayudar mucho con lo que es el ácido tranexámico, que lo utilizamos a una dosis de 1 gramo IV en 10 minutos, lo colocamos, se puede diluir en solución salina. Este medicamento, una vez nosotros identifiquemos la hemorragia posparto, se debe de poner en los 30 primeros minutos. Identificamos en los 30 minutos de identificar la hemorragia, nos puede ayudar. Ya después no es de mucha ayuda este medicamento. Entonces, me estuvo hablando, me hablaron de lo que era la carbetocina. Si bien es cierto, la carbetocina nos puede ayudar también a la prevención de la hemorragia posparto. Sin embargo, en todos los estudios, Cochrane, FIGO, ACOP, AHOC, todos los estudios, nuestro medicamento de primera línea que ha demostrado más eficacia, todo el mayor porcentaje de prevención de hemorragia posparto es la oxitocina. ¿Ok? Además, la carbetocina tiene un costo-beneficio eh, un poquito irregular. La ampolla de carbetocina cuesta aproximadamente $100, la oxitocina es muchísimo más barata. Entonces, si tenemos oxitocina, sería la primera línea. Hay otros uterotónicos que podemos utilizar en caso tal que la oxitocina no nos ayude, como el Metergin, misoprostol y demás, pero saber que la oxitocina es nuestro medicamento de primera línea. Al menos que, por ejemplo, esté en algún lugar alejado, no se pueda tenerlo de la cadena de frío, porque sí sabemos que la oxitocina se debe mantener en el frío, entonces utilizar la carbetocina porque este no requiere de frío. Pero si tenemos la oportunidad, tenemos un coolercito y mantener la cadena de frío, lo ideal sería la oxitocina. Entonces, el monitoreo y el traslado
hay que monitorizar los signos vitales cada 5 a 10 minutos, tratar de mantener la paciente calientita, bien abrigada y priorizar que el traslado sea a un hospital que tenga una unidad obstétrica y un banco de sangre, porque muchas de estas pacientes quedan con transfusiones masivas de componentes sanguíneos. Y comunicar siempre las actualizaciones de los signos vitales al hospital. ¿Qué sucede al hospital cuando ustedes traen esta paciente? Vamos a resumir, pasan muchas cosas, viene lo bueno. El más se le da manejo médico, podemos utilizar algunos otros uterotónicos, aparte de la oxitocina, y pues correcciones de lo que es la coagulopatía, transfusiones, las intervenciones quirúrgicas, algunas pacientes que en retención de restos le hacemos curetaje, le hacemos alguna sutura hemostática, como vemos aquí, creo que, miren, así se ve cuando vamos a hacer una sutura hemostática, un útero totalmente con atonía. Si ven, se tocan los dedos, la cara anterior con la cara posterior del útero, es totalmente una atonía uterina, y se pueden hacer sutura de Belin, Hyman, sí que hay un montón, eh, y pues se puede hacer embolización de las arterias uterinas y en peor de los casos, pues estas pacientes que no resulte eh, alguna sutura hemostática, pues hay que hacer la histerectomía. Y siempre tener pues la UCI, los obstetras críticos, tener conocimiento de estas pacientes, pues porque estas pacientes en algunas ocasiones pues salen por la pérdida y la inestabilidad que tuvo, salen intubadas y pues necesitan de cuidados intensivos. Algunos consejos para ustedes: hay que evitar la exploración cuando ustedes tienen estas pacientes que están con sangrado, tratar de evitar la exploración invasiva, no estar examinando ni estar tratando de poner espéculos porque se puede empeorar la situación. Traten de taponar y venir al hospital, poner su traje para estabilizar y trasladar al hospital. Siempre documentar la pérdida sanguínea, documentar los signos vitales cada 5 a 10 minutos y las intervenciones que se les realizaron durante su traslado. Coordinar con el equipo hospitalario y ofrecer siempre un apoyo emocional breve y empático con las pacientes. Bastante ya están pasando estas pacientes para que pues nosotros la tratemos de manera pues fría o grosera, siempre tratar de mantener ese apoyo emocional bien empático con la paciente y sus familiares. Y pues conclusión, la hemorragia postparto es una emergencia crítica. El rol del paramédico sería identificar, estabilizar y activar el código rojo y trasladar a la paciente. Y como clave, evaluar rápido, actuar con precisión y coordinar. Evitar lo que es las revisiones invasivas y siempre pues practicar lo que nosotros hacemos simulaciones aproximadamente cada 4 meses, estamos haciendo las simulaciones en el hospital de código rojo y es muy importante que pues ustedes puedan participar de estas simulaciones y mantenerse actualizados porque estos son cosas que varían, que los algoritmos varían, pero pues siempre por el beneficio de nuestras pacientes. Y bueno, aquí este fue las guías que más o menos nosotros utilizamos para dar lo del curso de simulación y los talleres. Se hacen en 2 días, bastante información, pero con eh, muy, 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 muy divertido. Espero que alguna vez puedan coordinar para poder hacerlo. Y bueno, eso sería todo acerca de este tema. No sé si tienen preguntas, comentarios. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, escucho. Tengo una consulta con respecto a la carbetocina. Hace un par de semanas recibimos una instrucción de la doctora Escudero, que pues creo Ujú. que trabaja ahí en el Ovaldía. Ella nos hizo una consulta con respecto a la carbetocina y nos indicó que el tema con ella, que lo que más le preocupaba era que el tema de los receptores, porque ya ustedes entonces en el hospital no pueden colocar oxitocina, porque se come todos los receptores de la oxitocina como tal. Y más que todo, ella dijo que se podría hacer de repente una conexión para ver si se puede hacer un canje con el hospital. No sé qué tanto de repente se pueda eh,
hacer alguna intervención en ese tema. Esa era una. Y la otra fue el tema de que vimos para una parada de hemorragia como tal, la utilización de un implemento que hacen ustedes en el hospital, porque me dijo que lo hacían en el Ovaldía, que era de un condón con una sonda Foley y que tenía Ujú, bastante porcentaje de satisfactorio como tal. ujú. La primera pregunta es, no entendí muy bien lo del canje ¿cómo así canje? Para llevar oxitocina, la verdad que no entendí la pregunta, la primera. Ok, le repito, doctora. Lo que pasa es que la doctora Escudero nos indicó que Ajá. ella iba a tratar de hablar Ujú, administrativamente para qué posibilidades había con el respecto de que nos proporcionaran oxitocina. Pues nosotros le explicábamos ujú. ese día, Ustedes tienen carbetocina. sí, para que nos dieran oxitocina, pero pues no sé qué tan válido, si se podría y demás, y pues quería hacer la consulta nuevamente. Sí, lo que pasa es que una vez nosotros ponemos la carbetocina, ellos compiten por los mismos receptores. La otra Escudero, sí somos compañeras, casualmente las dos dictamos código rojo. Eh, Ella más con la parte de taponamiento que le comentó con el condón, es un taponamiento artesanal que se realiza, lleva sus técnicas, es bien fácil de utilizar. eh, pero bueno, sería ideal que lo vieran en una fotito porque no sé cómo explicarle cómo se hace. Básicamente se llena de agua, se liga con un hilito y esto nos ayuda pues con una sonda Fori, colocarlo y hace como un balón de Bacri, no sé si han tenido la oportunidad de verlo. Esa es una de las maneras que nosotros tenemos para taponamiento, el balón de Bacri, tenemos el AVI, y cuando no contamos con nada de estos, o los taponamos con tres sondas Foley, número las más grandes que tengamos, las 18, 22, 24, ponemos tres sondas Foley e inflamos estos balones con 60, 80 cc de solución con agua destilada. Y lo que tratamos es de hacer de comprimir las paredes del útero en caso de estas atonías, ¿no? Y el condón artesanal, que es con la sonda Foley, hace lo mismo. Lo que hace es que se llena de agua adentro y hace el taponamiento dentro de la cavidad uterina. Con respecto a la pregunta de lo de la carbetocina, si ustedes manejan carbetocina, como esta compite por los mismos receptores, ya nos limita a nosotros poder utilizar oxitocina de mantenimiento. Si bien es cierto, la carbetocina tiene una vida media más prolongada, hasta 60 minutos, que la oxitocina, pero solamente la puedo colocar una vez y no puedo, la oxitocina me da la oportunidad de colocarla al bolo inicial y posteriormente dejar a esa paciente con una, como les comenté, con un venoclisis de mantenimiento. Entonces, que me va a durar no una hora que me dura la carbetocina, sino hasta 4 o 6 horas, dependiendo del goteo que le ponga. Entonces, me va a ayudar más con las contracciones por un tiempo más prolongado. Entonces, sí sería ideal que ustedes manejaran mucho mejor la oxitocina, siendo el medicamento de primera línea, que la carbetocina. Porque a la hora, pues, hospitalaria sí nos limitan un poco ya cuando le colocan la carbetocina. Además, la carbetocina, no puedo decir que es inferior que la oxitocina y demás, pero se ha comprobado que es mucho más efectiva o tiene mayor eficacia en las pacientes posterior a la cesárea. Ahí sí ha visto una poquito más de disminución de la hemorragia postparto, pero la verdad que el medicamento de primera línea es la oxitocina y nos da muchos beneficios, como le digo, mucho más facilidad de poder ponerle el goteo por más tiempo que la carbetocina. No sé si eso responde a su pregunta. Gracias, doctora, muy amable. Aquí hay una pregunta en el chat, dice, ¿cuánto tiempo sería la maniobra bimanual? Y la segunda, ¿qué piensa usted del balón?
Bueno, ya le creo que contesté a Dalberto Romero acerca de lo del balón. El balón, acá la verdad que nosotros ponemos balón cada rato. Y la maniobra bimanual hasta que nos cansemos, hasta que nos cansemos y sentamos ese útero con el globo de seguridad de Pinar, ese útero leñoso, duro, hasta que no logremos ese útero contraído, no dejamos de hacer maniobra bimanual. Es la verdad, a veces se nos duermen las manos, a veces tenemos que ayudarnos con otro compañero y que nos releven, porque realmente eso cansa, pero no podemos dejar de hacer eh, maniobra bimanual hasta pues que decidamos, bueno, no contrajo con esta maniobra, vamos con un goteo de oxitocina, de una vez vamos a buscar los balones, primero a evaluar cuál es la causa, ¿no? Si es la atonía, todo lo demás, hacemos esa y ponemos balones o llevamos a la paciente al salón de operaciones para suturas hemostáticas, pero sí la maniobra bimanual es tratar de lograr que ese útero contraiga. Hay otra pregunta en el chat. A ver, Adonai dice, ¿se hace más factible al centro hospitalario el uso de ácido tranexámico en vez de la carbetocina? Porque prehospitalariamente lo ideal es que manejen oxitocina, como les comenté, el ácido tranexámico nos ayuda a la parte de la coagulación, sin embargo, y el control del sangrado, pero este sí nos ayuda, pero para el que nos ayuda para lo de la contracción y demás es la oxitocina, sería lo mejor. Si tienen carbetocina, pues se usa con lo que se cuenta en ese momento. Pero como les comentó pues la doctora Escudero, lo ideal sería que manejaran oxitocina. ¿Alguna otra pregunta que tengan para la doctora Mirlán? Que no tengamos ninguno de los dos fármacos. Taponar con vendas, dependiendo cuál sea el sangrado, y trasladar, canalizar dos venas, mantener a esa paciente con bolos de lactato y trasladar lo antes posible, medir siempre los signos vitales y pues notificar al hospital, ¿no? Cómo viene esa paciente y usted le dice, no teníamos nada de esto y esto fue lo que pudimos hacer. Ya con notificar al personal, pues, del cuarto de urgencias, es bastante, porque ya nosotros sabemos a qué atenernos, qué es lo que nos viene, ¿no? Y qué es lo que podemos ponerle para poder resolver esa hemorragia. Sí, Arelis preguntó con respecto al uso de la carbetocina, si antes o después de la extracción de la placenta. Ajá, nosotros, la oxitocina, tanto la carbetocina es posterior a la extracción de la carbetocina después de la extracción de la placenta. La oxitocina cuando sale el hombro anterior del bebé, como profilaxis de la hemorragia eh, postparto. Es lo que utilizamos. Eh, si en caso tal ya instaurada la hemorragia, pues ya colocamos la infusión de oxitocina o pues posteriormente la ampolla de carbetocina. Pero siempre la paciente después que tiene su parto, según las guías y las normas administrativas de aquí de Panamá, eh, la dosis es oxitocina 10 unidades, intramuscular, ni siquiera hablan de la intravenosa, intramuscular, eh, posterior a la salida del hombro anterior. Enseguida que le colocan la que alumbra a la paciente, le colocamos en 3 minutos la carbetocina, la ampolla de carbetocina. Recordar que todo para esto veo aquí, en caso tal, ojalá y cuenten con el traje anti-shock, que sería lo ideal, porque
eso los va a ayudar mucho a estabilizar a la paciente por el mecanismo de acción que les comenté. Sería lo ideal que pudieran contar con eso. O si van a trasladar a una paciente de un hospital a otro, a veces los hospitales lo tienen, solamente que tienen personales que no saben colocarlo. Así que si llegan ustedes para tener ese traslado, a- consulten si tienen ese traje antichoque y se los colocan a las pacientes y créanme que van a tener una paciente mucho más estable eh, para su traslado. Doctora, buenas noches. Hola, Hola, doctora, buenas noches. buenas Doctora, noches. bueno, buenas noches, excelente su presentación. Quería Gracias. consultarle que en su conocimiento, pues, ¿hay algún riesgo de que haya retención placentaria por colocar la carbetocina antes que salga la placenta, si hay retención placentaria previa? Lo que pasa es que a Es veces que, cuando colocamos la carbetocina, podemos tener esa contracción inmediata del útero y puede que nos cueste un poquito eh, que se dé el alumbramiento, pero realmente durante todo mi tiempo de ginecóloga, la verdad que no he visto ninguna retención por el uso de oxitóxicos. Si igual la oxitocina se debe colocar inmediatamente que sale el hombro el anterior del bebé, o sea, cuando está saliendo el bebé. Así que la contracción posterior va a ayudar a esa contracción a que se desprenda la placenta y no se dé la retención. Sin mm, embargo, ok. la carbetocina se debe colocar posterior al alumbramiento porque ella va a ejercer una contracción un poquito más fuerte y puede que ahí como que se atrape, pero realmente que haya visto casos como tal, no. Se pueden dar, he escuchado que sospechan que se ha podido dar por eso, pero realmente no, porque eh, la carbetocina se debe colocar posterior al alumbramiento, no antes. La oxitocina sí se coloca antes, cuando está saliendo el bebé. Sí, es que le hacía la consulta Así que porque no. casualmente tenemos el caso, ajá, donde se le colocó, bueno, queríamos estar seguros pues de eso porque me parece, no sé si el hacer un esfuerzo de pujar sin contracciones o haber tenido problemas en el canal de parto o antes de que salga el bebé haya influido en la retención placentaria de la paciente. Cuando nosotros llegamos, la cabecita de la bebé estaba afuera, estaba cianótica, según nos cuenta la madre, que estuvo pujando porque no salía, hizo mucho esfuerzo y Ujú. nada, entonces como que no tenía ya dolor para pujar. Entonces nosotros ayudamos a terminar de sacar a la bebé con los movimientos, pues las técnicas correctas de posición cefálica, los movimientos normales, hicimos que hiciera un último pujo y la ayudamos a salir. Y un minuto después de haber salido la bebé, pues colocamos antes del minuto, mejor dicho, casi el minuto, pues, por decir no tener un tiempo exacto, le colocamos la carbetocina. No había hemorragia como tal, tuvimos que esperar el apoyo de otra ambulancia y pasaron más de 45 minutos y la paciente pues no se había dado el alumbramiento. Entonces, posterior a eso, pues Ajá. nos Es dijeron en el que me hospital que imagino que se le hizo podría pues haber esa sido, contracción, ajá, pero hay podría que haber sido por la recordar, la carbetocina. carbetocina se pone posterior al alumbramiento. O sea, la paciente alumbra, ponemos carbetocina, si es lo que tiene. Si tenemos oxitocina, la paciente pare y ponemos, o sea, está pariendo, sale el hombro anterior del bebé, que es el primerito que sale, y le ponemos oxitocina, pero carbetocina posterior al alumbramiento, después que sale la placenta. Ah, ok. Sí, le Ujú. hacía la consulta porque sí, el mismo medicamento pues Y decía que se le, podía cumplir y le y podía, después. pudo haber hecho como esa retención por esa contracción. eh, Habría que ver si no había algún riesgo de acretismo, pero probablemente haya sido una retención por esa contracción eh, que hace la carbetocina, pero que pudo costarle un poquito más en la parte del alumbramiento. Ok, y otra consulta, mientras la placenta, en el caso de que haya retención placentaria, mientras que esté retenida, el riesgo de sangrado Ujú. sí va a ser Sí, mayor, puede ¿verdad? aumentar, claro que sí. Una esto entra como la retención de restos o retención dentro de las 4T. Entonces, eso puede ocasionar un sangrado, claro que sí. Se le pone un goteo de oxitocina para que el útero vaya contrayendo irregularmente y se vaya desprendiendo esa placenta.
Sí, ese es el mejor de los casos, pero hospitalariamente solo Ujú. contamos con la carbetocina por el tema de la temperatura. La verdad la verdad que Sí, cuenta con un medicamento bastante costoso. Eh, pero ustedes cuentan con la carbetocina, ¿por qué? Porque no tiene lo de la cadena de frío para refrigerar la oxitocina. exacto, sí, es difícil mantenerlo en los vehículos, nosotros mantener la cadena de frío. Se intentó una vez con Mm, otros medicamentos y no fue posible. ujú. Sí, así que la única que Entiendo, tenemos es carbetocina, entiendo. sí o sí. Sí, entiendo el por qué. Ok. Bueno, Bueno, entonces gracias, liguen doctora. ese cordón y traten de hacer las maniobras. Vamos a lo básico, la presión contra tracción. O sea, tiramos del cordón y hacemos una presión fuerte en el útero. Entonces, con la mano que vamos a sostener el útero, tratamos de empujar para arriba y tratar de traernos la placenta. Hacer algo de fuerza, pero no tan brusco porque puede darse una inversión uterina. Exacto. Eso es otro caos, pero sí tratamos de que se dé el alumbramiento así, ¿no? Siempre tratamos de que el tercer estadio sea un manejo activo, no que esperemos que la placenta salga sola. Inmediatamente sale el bebé, nosotros para prevenir la hemorragia postparto, tratar de hacer un manejo activo del alumbramiento, tracción contra tracción. Ok, Ujú. gracias, doctora. Bueno. Mencionan en el chat con respecto a que evolucione a un paro, pero ¿cómo sería el enfoque? ¿Cuál sería la prioridad? ¿Tratar la causa reversible o priorizar las maniobras con desplazamiento manual? Esto en propietalaria y qué tiempo tengo de reanimación. En caso tal déjeme, voy a leer, eso está en el chat, voy a leer. Con respecto a que evoluciona un paro, ¿cómo sería el enfoque actual? Sería la prioridad tratar la causa reversible. Cuando tenemos un paro, tenemos que estabilizar a la paciente, tratar de dar las maniobras de reanimación, BLS, PLS, y pues sacar a lo que es la paciente del paro y tratar de estabilizar y resolver la causa. Generalmente estas pacientes que vienen con estos sangrados, inmediatamente pasamos al salón de operaciones, tratamos de ser de menos invasivo a más para poder resolver la causa de la hemorragia porque ella es una paciente que viene sumamente inestable y la parte anestésica y demás puede empeorar pues el tiempo que tenemos para poder resolver, así es que vamos de menos a más. Pero lo primordial es estabilizar a la paciente, sacarla del paro y todas las técnicas de reanimación que ustedes conocen mucho mejor que yo, en el caso de tener un paro cardiorrespiratorio. Y ya posterior a eso, estabilizarla y llevarla a tratar la causa. No sé si esta pregunta se contestó, doctora. Y en caso tal, ya llevo un tiempo de dar el alumbramiento, por ejemplo, una hora o más. ¿Se debe colocar la carbetocina o en caso tal, si hay un sangrado, me imagino el ácido tranexámico? Preguntan por El acá. ácido tranexámico no nos funcionaría ahí porque el ácido tranexámico, una vez instaurada la patología, tenemos 30 minutos para colocarlo. La carbetocina sí hay que colocársela. No tiene nada que ver con el ácido tranexámico que nos queda, que es un medicamento que nos ayuda. Sin embargo, no es el tratamiento como tal. Nos ayuda, pero el tratamiento son los uterotónicos, oxitocina, carbetocina, metergin, misoprostol. El ácido tranexámico es una ayuda y nos ayuda en los 30 primeros minutos por todo el mecanismo de acción del medicamento y tal. Listo. Excelente exposición, doctora. Agradecemos su tiempo por dedicarnos a la parte prehospitalaria. También hay algunos médicos que están conectados el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por su tiempo nuevamente. Le agradecemos y bueno, gracias a todos los que se pudieron conectar. Estamos viéndonos por allí nuevamente. Saludos. Dele, un placer y gracias a ustedes por la invitación. Siempre estaré a la orden para todo tipo de docencia, porque ya les digo, trabajamos por lo mismo que es por el bienestar de nuestros pacientes. Y gracias al doctor Abel,
que fue interno acá en la institución, que tuvimos la oportunidad de rotar, y pues siempre es el que me contacta para estas docencias. Saludos a todos y bendiciones. Espero que haya sido de su agrado y haya podido enriquecer un poquito de sus conocimientos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.